informe, básicamente hemos analizado esa parte. Hemos visto el título del informe, la carátula, carta del informe. Tocaría el contenido y lista de abreviaciones. Eso nos tocaría. Entonces, dice, se debe elaborar, dice, un detalle del contenido y de la lista de abreviaciones. O sea, básicamente, el detalle se refiere a índice. Al índice, ¿no? Y el contenido y lista de abreviaturas. Hemos dicho igual como hacemos en una tesis para obtener el título de maestría o un diplomado, ¿no? Para ustedes, ¿no? Y después de unos años de ejercicio de la profesión, ya con experiencia van a poder aspirar a un doctorado. Entonces vendría la parte D, que es la síntesis o resumen del informe. Y entonces, ¿qué es la síntesis o resumen del informe? Bueno, primero explicamos en forma genérica y después en forma detallada. Dice, el formato del informe de auditoría es flexible con respecto a la presentación de un resumen de su contenido, pero para una revisión rápida por personas que desean un conocimiento general de los resultados del examen, ¿sí? O sea, ahí explicamos, ¿no? En la síntesis y resumen que vamos a ver a continuación, señalamos cuáles son los hallazgos que hemos encontrado y sus partes más relevantes. Como dice, resume en forma resumida. Por eso la síntesis del informe puede estar incluida en el principio del informe o en forma separada. Generalmente está al principio. El auditor encargado de determinar cuál alternativa es la más apropiada. La síntesis, cuando es incluida dentro del informe, debe seguir a la carta del informe. Después de la carta hacemos la síntesis del informe de auditoría operativa. Es de importancia primordial que la síntesis sea lo más corta posible para lograr, por lo tanto, para lograr el fin. Por tanto, normalmente no debe exceder de 3 a 4 páginas. ¿Sí? Esa es la recomendación. ¿Sí? Y eso mucho es ya 4 páginas, 3 podría ser, ¿no? Porque es simplemente un resumen de los principales hallazgos del informe que siempre buscamos que lleve, que inquiete al interés del gerente. Eso estamos buscando, ¿no? Que interese al gerente. Entonces es la parte primordial. Es como la noticia, una noticia, ¿no? Una noticia, ven los titulares en la televisión, en particular en los periódicos, pone un resumen bien breve de la noticia, pero que te impacte, ¿no? Sí. Por decir, dice, ¿no? Mañana habrá paro de sector transporte. Ya en 4 palabras, ¿no? Y vos automáticamente empiezas a leer. ¿Por qué el paro? ¿De qué hora a qué hora? ¿Ya? O sea, ya te ha incentivado en la importancia del mensaje que te está dando. ¿Sí? Eso sería. Pero dice, ¿cuál es la estructura de la síntesis? Entonces tenemos la estructura de la síntesis, dice número 1, debe tener su encabezamiento, hallazgos y conclusiones principales. ¿Sí? Entonces les adelanto
algo que vamos a ver a continuación. Ya al elaborar el informe de auditoría operativa, cada hallazgo tiene un título. Ya hemos dicho, el hallazgo más importante, su título va como nombre de todo el trabajo de la auditoría operativa, ¿no? Entonces, el encabezamiento, los hallazgos y conclusiones principales, o sea, sacamos del cuerpo del informe, ejemplo, ¿no? Estamos haciendo el resumen y ponemos número 1, necesidad de mejoras, hemos dicho, en la gestión de almacén. Y debajo de eso se pone una breve conclusión. Más adelante les voy a explicar más detalladamente. Y luego de esa pequeña conclusión, también una breve narración de las recomendaciones principales, ¿sí? O sea, es bien resumido, por eso no debe pasar de 3, 4 hojas, dice. También es importante en resumen, dice, poner los comentarios y acciones tomadas por la entidad. Los comentarios dirán, por ejemplo, en el ejemplo de almacenes, dirá que el gerente general, la MAE, manifestó estar de acuerdo con nuestras observaciones y recomendaciones y que los encargados de la implementación van a ser el gerente fundamentalmente administrativo. Eso, así, breve pero, ¿no? Y además dice asuntos no resueltos. Entonces, en los asuntos no resueltos, también hay que comentar al final de la síntesis que ha quedado pendiente, por decir, seguimos en almacenes, ¿no? Ha quedado pendiente la verificación real de determinados productos porque hay cantidades importantes que no tienen su respaldo, pero que no podemos dar una opinión sin tener toda la información, así brevemente, ¿ya? Pero así, para que todo lo que he dicho lo puedan comprender mucho mejor y lo que más me gusta es que me puedan preguntar, dice, el primero, encabezamiento de la síntesis. Y dice, en el extremo superior izquierdo de la primera página, en letras mayúsculas, se pone, como hemos puesto en la carátula, informe de la Oficina de Auditoría Interna, al lado derecho de la parte superior de la primera página, en letras mayúsculas, título del informe y número del informe, ¿sí? Contenido de la síntesis, referente a los hallazgos y conclusiones, dice, ¿no? Principales. En ese contexto, entonces señalamos que esta sección debe incluir un resumen conciso de los hallazgos más importantes y conclusiones, las fechas de periodos en que ocurrieron, los asuntos informativos. El resumen debe ser escrito de tal manera que los lectores puedan reconocer y apreciar rápidamente la validez e importancia de cualquier recomendación presentada. Luego viene B, ya hemos hecho, vendría ahora recomendaciones, dice principal. No sé, creo que no está bien la numeración, pero el contenido está bien. Recomendaciones principales, dice, esta sección dice, debe resumir las principales recomendaciones dirigidas a los funcionarios de la entidad, a los funcionarios de la entidad sobre las acciones necesarias para corregir deficiencias o lograr mejoras en las operaciones. Se debe incluir únicamente las recomendaciones importantes referentes a las áreas generales, ¿sí? Una aclaración acá, de que estamos hablando de la síntesis y en la síntesis, al igual que el informe, algunos auditores las recomendaciones lo separan en un capítulo aparte y otros lo ponen debajo de cada hallazgo de auditoría. Lo
más saludable, bajo mi criterio, es de que vaya después del hallazgo de auditoría para que el lector no pierda el hilo de la lectura que está desarrollando. También dice que hay que poner un comentario sobre las acciones tomadas por la entidad y asuntos no resueltos. O sea, básicamente se refiere, hemos dicho, a que el gerente, como ha manifestado que está de acuerdo, entonces da la instrucción para que se implementen las recomendaciones. En estas secciones, el auditor debe resumir las reacciones de los funcionarios responsables ante sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo también la evaluación de comentarios y acciones puestas en práctica, y haciendo resaltar cualquier acción necesaria aún. ¿Sí? O sea, básicamente que manifiesta el gerente que está de acuerdo con nuestras conclusiones y recomendaciones y por tanto él va a instruir a las áreas correspondientes que se implemente todas las recomendaciones emitidas por los auditores internos. Después de eso viene todavía un capítulo de, dice, acá estamos, ¿dónde estamos? Acá está. Acabamos de hacer este punto, síntesis y resumen. Ahora nos toca la información introductoria. O sea, la información introductoria. Entonces, para que puedan comprender adecuadamente, les voy a recordar lo que hacemos cuando preparamos una tesis. Hemos dicho que en la tesis hay carátula, hay carta, hay contenido de abreviaciones, hay una síntesis y luego en la tesis también hay una información introductoria. Entonces, un ejemplo para que puedan comprender y después leemos lo que está escrito referente a la información introductoria. Cuando están haciendo la tesis, pongamos un ejemplo referente a que se está elaborando una tesis sobre la forma más adecuada de graduación de los egresados de la carrera de Contaduría Pública. Ahí está, ¿ya? Una tesis, ¿ya? Entonces, ustedes cuando estén haciendo la tesis, no van a decir, pues entonces, directamente que hemos evaluado las tesis existentes de graduación referente a los estudiantes relacionados con la modalidad de también de proyecto de grado, trabajo dirigido. ¿Ya? No, pues, primero tienen que hacer una información introductoria y decir que el presente trabajo de investigación se desarrolla en la Universidad Mayor de San Andrés. La Unidad Mayor de San Andrés ha sido fundada en tal año por tal persona. A la fecha tiene 13 facultades, 46 carreras. Punto aparte. Dentro de las facultades está la Facultad de Ciencias Económicas Financieras y dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas Financieras está la carrera de Contaduría Pública. Punto aparte. El presente trabajo de tesis o de investigación se desarrolla en la carrera de Contaduría Pública para efectuar un análisis de las formas de graduación de la carrera y buscar la forma de optimizarlo, ¿ya? Entonces, tienes que ponerle al lector en el contexto, ¿ya? Porque directamente si entras a decir que hemos evaluado las formas de graduación de Contaduría Pública, pero ¿de dónde? ¿De qué universidad? ¿De qué instituto? Entonces, toda una información introductoria para que lo ubique al lector en la ruta del trabajo que se ha desarrollado. ¿Sí? Luego tenemos que leer, ¿no? Acá la información introductoria.
aparte de lo que yo he dicho, seguramente hay cosas también más importantes o importantes que van a complementar lo mencionado por mi persona. Entonces dice, el propósito principal de la información introductoria es proporcionar al lector de cada informe una información importante acerca del programa o actividad examinada y la naturaleza del examen efectuado, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo la auditoría de almacenes, no vamos a decir en el informe, y hemos evaluado la unidad de almacenes, hemos encontrado débil, no. Decir que, por decir, la propia universidad, ¿no? La universidad es una institución destinada a la formación de pregrado, posgrado. Dentro de la universidad existen 42, 43 carreras, al revés, 13 facultades, 43 carreras. Y dentro de la facultad está la Facultad de Ciencias Económicas Financieras y dependiente de esta facultad está la carrera de Contaduría Pública. En el contexto de la carrera de Contaduría Pública, se ha programado y ejecutado la auditoría operativa de la unidad de almacenes de Contaduría Pública. ¿Ya? Así es, eso es lo que nos está diciendo. Por eso el auditor deberá incluir en su informe una introducción, la cual hará referencia a los antecedentes de la entidad, tales como origen, creación, naturaleza y determinación de sus actividades, organización y administración en términos muy generales, ¿sí? Y yo he sido muy general, ¿no? Les he dicho que en la segunda parte que la universidad tiene 13 facultades y 42 carreras. La estructura organizativa, además de la universidad, es la siguiente. Eh, a la cabeza de la universidad se encuentra el Consejo Universitario, luego como máxima autoridad ejecutiva el rector, dependiente rector, vicerrector, tales comités y vienen debajo las facultades y debajo las carreras. Todo eso hay que poner, ¿sí? No entrar directamente en el tema. Si están haciendo una auditoría operativa y nos inventaremos otro, del Banco Central de Bolivia de almacenes, ¿ya? No van a entrar directamente, hemos revisado almacenes, no. Una información introductoria. El Banco Central de Bolivia ha sido creado en tal fecha, está estructurada de tal manera y dependiente de eh, la gerencia administrativa está la unidad de almacenes y en la unidad de almacenes se ha programado y ejecutado una auditoría operativa. Así hay que ir bajando, ¿no? De nivel. En cualquier tipo de entidad, pública o privada. ¿Qué debe contener, dice, esta información introductoria? Básicamente dice que algo que me he saltado bien importante está, esta parte me he saltado, ¿no? Y bien importante, igual, no debe exceder más de 4 páginas. No debe exceder más de 4 páginas, ¿no? Entonces, es breve también. ¿Qué contiene básicamente el informe de información introductoria? Dice, antecedentes de las operaciones o actividades examinadas, alcance y naturaleza del examen, declaraciones positivas y principales funcionarios responsables. Sí, dime, Víctor. Licenciada, buenas tardes, ¿cómo está? Lo que quería decir es en la parte introductoria tenemos ese, dice no exceder de más de 4 páginas Sí, y nada que ver de la magnitud de una empresa o ese introductoria, licenciado, o solamente ya dependiendo de la área que está auditando, licenciado. eso, lo último, ¿no? Depende de la magnitud de Así la es. operación que has auditado, ¿ya? Mm, Entonces, en la práctica, al igual que acá hemos puesto arriba en la síntesis, resumen, no sé en qué parte estaba, decía,
Aquí está, síntesis no debe exceder 3 o 4 páginas, ¿ya? Y acá la información introductoria dice, igual, no debe exceder de 4 páginas. Pero, este es el pero, ¿no? Puede suceder de que, al igual que la síntesis, la información introductoria lleve muchas más páginas, ¿ya? O sea, pero no depende del tamaño de la empresa, depende del tamaño y magnitud del alcance de la auditoría operativa en un área determinada. Entonces, cuando ocupa muchas páginas, para no perderle al lector, para que no se vaya el lector, es preferible presentarlo al final del informe, ¿ya? Eso, al final del informe, ¿ya? Como ya el gerente se ha interesado, va a llegar al informe y va a leer el resumen, la información introductoria. Lo que sí me olvidé decirles, todo lo que he dicho está completo, pero específicamente que hay que detallar, describir incluso con flujogramas las operaciones o actividades examinadas, ¿sí? Y además el alcance, ¿no? El alcance de qué fecha a qué fecha hemos determinado, de qué rubros, a qué rubros en almacenes. Puede ser un almacén múltiple, ¿no? O sea, puede haber un almacén de materias primas, otro almacén de productos en proceso, otro almacén de productos terminados, otro almacén de herramientas, otro almacén de repuestos, ¿ya? Entonces puede ser que solo hemos examinado el almacén de materias primas, productos en proceso y productos terminados, nada más. No nos hemos metido a herramientas, a repuestos, nada, el alcance, ¿no? Entonces el alcance tiene dos líneas. Alcance en el tiempo, qué periodo hemos examinado, y el alcance de las operaciones, qué operaciones hemos determinado, ¿no? Y para eso la naturaleza del examen. Y en el contexto de la naturaleza, dos cosas, ¿no? ¿Cómo vamos a revisar? ¿Qué vamos a revisar? Y fundamentalmente, ¿cuál es nuestro objetivo de la revisión? Lo de declaraciones positivas, ya lo hemos hablado varias veces, que todo lo que digamos tiene que tener un contexto positivo, constructor. Olvidarnos decir, está mal, se ha robado, no existe, no, o sea, no, más positivo tiene que ser. Y también hemos comentado de los principales funcionarios responsables. Y acá vendría, como dice en el esquema que estamos viendo, este es el esquema que estamos viendo, el F. El F llega a ser la parte más importante del informe, ¿no? O sea, básicamente, el capítulo de comentarios sobre los hallazgos incluye conclusiones y recomendaciones. Ese llegaría a ser la parte más importante del informe. ¿Dónde estamos acá? Capítulo de información introductoria, el 19. Capítulo de comentario de los hallazgos. Dice, y posteriormente hay una parte donde se detalla un poco más. Creo que está en la parte de recomendación. Pero lo importante que podemos decir acá que este es el cuerpo del informe en realidad. Lo demás es la parte introductoria al inicio y al final los anexos, pero este es el cuerpo del informe. La parte del informe de auditoría operativa, obviamente más extensa e informativa, es la que comprende los varios capítulos de comentarios sobre los hallazgos de auditoría. Estos capítulos constituyen el mensaje principal que el auditor quiere comunicar a los lectores a través de la presentación del informe. Las características básicas de los informes de auditoría atañen especialmente a las partes en que se presentan los comentarios sobre los hallazgos, conclusiones y las recomendaciones. Para enfatizar, las características se enumeran a continuación. Ahí está, ¿no? Entonces enumeramos, dice a continuación, las características precisamente fundamentales
del cuerpo del informe. Entonces veamos primero las conclusiones. Entonces en las conclusiones dice, esto es muy importante, ¿no? Las conclusiones es el sumo de todo lo que hemos hecho, pues, ¿no? Las conclusiones de auditoría son opiniones profesionales del auditor en base del examen. Son producto de su propio raciocinio. Su formulación se basa en realidades de la situación encontrada, manteniendo una actitud objetiva, positiva e independiente sobre lo examinado. Por tanto, las conclusiones son juicios del auditor basado en los hallazgos, luego de evaluar sus atributos y los comentarios de la entidad. Las conclusiones forman una parte muy importante del informe de auditoría y están basadas en realidades de la situación examinada. Los papeles de trabajo respaldan las conclusiones. Generalmente se refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos negativos encontrados. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta de las conclusiones dentro del contexto de lo que significa el cuerpo del informe? Entonces, a ver si puedo hacer un pequeño esquema para que me puedan comprender mejor. Así lo puedo hacer. Un minuto, por favor. Ahí está. Lo voy a hacer. Entonces va a haber un título. Un poco más lo ampliaré. Lo haremos así. Pueden copiar si quieren. Estamos. Ya, entonces acá ponemos como título. Y se podrá escribir, creo que no se puede escribir acá. Ya estoy frito. No podemos escribir adentro. No puedo mostrarles lo que quiero mostrarles, ¿no? Entonces haremos con un rectángulo nada más. Licenciado, creo que se puede modificar el texto con clic derecho. O sea, pongo el clic derecho y ¿qué pongo? Agregar. Agregar texto ahí. Agregar texto, a ver. Ah, sí, correcto, ya, gracias. Muchas. Entonces volvemos a lo que estamos haciendo.
Ya. Entonces, en el cuerpo del informe se anota el título desarrollo de hallazgos de, del auditorio operativo. Punto. Debajo de eso ponemos número 1. No ponemos número, sino así, 1. Eso está bien, 1. Y ponemos lo que hemos dicho, necesidad de mejoras en la administración de almacén. Necesidad de mejoras en la administración de almacén. Debajo de eso ponemos en el examen efectuado de la unidad de almacenes se ha determinado deficiencias en su administración. En el examen de toda la unidad de almacenes se ha determinado deficiencias en su administración que genera un deficiente control de un deficiente control del ingreso y salida de, pondremos, de activos, de activos, de activos debido a la falta de un manual específico que defina responsabilidad. Responsabilidad. Esta deficiencia genera daño económico a la empresa por pérdida de activos. Ya está.
O sea, una vez que hemos puesto el título del hallazgo, hacemos un breve comentario del hallazgo, un breve comentario. ¿Ya? Entonces, luego de eso, manuales ¿no? Por falta de un manual, está bien. Entonces, después de esto, ahora esto escuchen. Bien, estamos ya haciendo el informe, copiando de las hojas de trabajo que han hecho ustedes, que están haciendo de los ejercicios. De ahí copiamos al informe, ¿ya? Entonces, no escriban esto, no escriban y se pone así. Pondré condición, criterio, efecto, causa. Ya. Lo voy a poner. Sí. Y le explico por qué he puesto con rojo. Y entonces, a ver que no nos va a alcanzar el campo. Ya. Empiezan a escribir, a copiar en realidad de sus hojas de trabajo la condición, el criterio, el efecto y la causa. Pero no ponen título, por eso he puesto en rojo. Eso quiero que me entiendan. ¿Ya? No ponen título, ¿sí? Directamente copian la condición. Entonces la condición va a decir en el examen análisis efectuado de unidades de almacenes, hemos determinado que el ingreso y salida de materiales, materias primas, no tiene el control adecuado porque no se efectúa el registro en los PIN cards y no se tiene conocimiento exacto de los ingresos y salidas. Criterio, ahí van a poner que a normas establecidas, todo ingreso, todo egreso debe efectuarse en base al llenado de el comprobante de ingreso, el comprobante de egreso y su registro en el BIN card de la unidad de almacén. Efecto. El efecto que, habiéndose determinado un deficiente control, se está produciendo la pérdida de activos como materias primas, productos terminados, materiales, generando un daño económico a la empresa. La causa, por la no existencia de un manual que defina niveles de autoridad y responsabilidad y fundamentalmente por la poca experiencia y conocimiento de los funcionarios. Pero esto les cuento, no se pone, pero la Contraloría tiene una unidad específica de revisión de los informes de auditoría interna. Y esos auditores son expertos, son creo unos 50, 100 auditores que les llegan los informes y lo primero que ven esta parte introductoria y empiezan a buscar la condición, el criterio, el efecto y la causa. Empiezan a leer el informe y van tiqueando con su lápiz rojo o verde dónde está la condición, dónde está el criterio, dónde está el efecto, dónde está la causa. O sea, cuando les digo dónde están, es en lo referente que a algunos auditores, algunos colegas nuestros no son ordenados, ¿sí? Y si bien ponen condición, criterio, efecto, causa, pero no en ese orden, ¿ya? Primero, por decirlo, ponen el criterio,
que almacenes debe ser administrado de esta manera, ¿no? Y después condición, y en el examen hemos determinado. O sea, no ponen el mismo orden lógico, pero tiene que estar todo. Entonces, lo que más se olvidan es, este es lo que más se olvidan. ¿Por qué? ¿Por qué se olvidan? Porque lo dan por obvio, por implícito el efecto, ¿no? Si hay mala administración de almacenes, hay pérdida de activos, hay daño económico, pero no ponen que esta situación está generando un daño económico. No pone. Entonces la Contraloría te devuelve el informe, ¿sí? Te devuelve para que completes el desarrollo de los hallazgos. Luego de eso viene, ¿hasta hay alguna pregunta? Y así van a venir todos los hallazgos con su título, ¿sí? Entonces, un rato dejamos pendiente y vamos a la lectura de lo que estamos haciendo y vamos a volver. En el siguiente párrafo viene las recomendaciones. Y en las recomendaciones, en la hoja de informe que estamos haciendo, ponemos acá recomendación. Y eso sí se pone. Esto se escribe. Los 4 anteriores no se escribe, simplemente se desarrolla cada atributo de las áreas. ¿Y qué dice de recomendaciones? Las recomendaciones dice del auditor para mejorar las operaciones auditadas son el producto más importante del informe de auditoría. Ese, ¿no? Dice que son el producto más importante de la auditoría operativa, las recomendaciones. Debido a esta importancia, deben estar claramente identificadas. Por eso incluso ponemos el título, pues deben estar claramente identificadas. Es útil para fines de referencia asignar un número correlativo a cada recomendación en el orden de la presentación de todo el informe, ¿sí? En este caso, como estamos haciendo en forma continua un hallazgo, entonces no ponemos número, pero hay otros auditores que las recomendaciones lo llevan a otro legajo en el informe. Ahí tienen que poner número 1, que va a ser referencia al hallazgo número 1. Pero en nuestro caso no hay necesidad. A lo que les estoy enseñando, desarrollamos completo el hallazgo sin separar recomendación. Dice, es útil para fines de referencia asignar un número correlativo a cada recomendación en el orden de su presentación en todo el informe. Y para nosotros no es importante eso porque estamos siguiendo la secuencia natural del proceso y desarrollo de un hallazgo. Entonces, luego, ¿qué más nos dice sobre las recomendaciones? Aquí estamos. Nos dice que las recomendaciones son sugerencias positivas, ¿ya? Siempre positivas, ¿ya? O sea, no siempre, pero en lo que sea factible, positiva. En cambio, el auditor de la Contraloría, siempre sus sugerencias negativas. Hay que procesar al funcionario, hay que retirar al funcionario, hay que hacerle una auditoría especial al funcionario. Son negativos los de la Contraloría, ¿ya? Yo les llamo por eso francotiradores son, ¿no? Ven una cabeza y disparan. ¿Sí? No me gusta, o sea, los muchachos son excelentes, así casi todos mis alumnos, sino lo que no me gusta es la forma en que les orientan en la Contraloría, con mucha maldad, perversidad, con mucho odio, mucha bronca, ¿no? O sea, yo tengo el fusil, el arma y puedo hacer lo que quiera. Es la mentalidad y tienen pues todo el poder absoluto y por eso se vuelven
perversos, malos, ¿ya? Las recomendaciones son sugerencias positivas para emprender mejoras o soluciones prácticas a los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de mejorar las operaciones o actividades de la entidad. También dice de las recomendaciones, estoy leyendo detalladamente porque es importante que lo puedan entender y comprender en su cabalidad, ¿sí? Las recomendaciones cumplen uno de los fines de la auditoría, que es enmendar los errores en el sistema y en general en la administración. O sea, hemos dicho que los auditores operativos ayudamos, orientamos, ¿sí? No destruimos, no cortamos nosotros cabeza. Teóricamente somos los mejores amigos de todos los funcionarios de la empresa, empezando de la MAE, del gerente general. Al formular las recomendaciones, el auditor debe incluir brevemente el contenido de leyes, reglamentos, directivas que por su mandato deben cumplirse. No es suficientemente solo mencionar la disposición por el título o número, ni únicamente limitar la recomendación que debe cumplirse sin explicar a lo que se debe hacer. Entonces, podemos decir, nosotros en nuestro ejemplo de almacenes, partiendo del supuesto que hay un reglamento y un manual específico, y en la recomendación diremos, ¿no? En el manual de la gestión de almacenes se determina los niveles de autoridad y responsabilidad, también se determina, no, estoy mal, primero tenemos que decir, en el manual de administración de almacenes de la entidad, esto es lo que dice, en el artículo 5 se determina qué función debe cumplir el jefe del departamento de almacenes. En el inciso C se determinan las funciones de los encargados de ingresos y de los encargados de egresos. En el inciso E se determina la responsabilidad del que maneja el VINCAR. Entonces estamos, como dice, haciendo mención a la norma específica con sus artículos, ¿sí? Obviamente va a continuar eso, pero vamos a decir en las recomendaciones, este manual no ha sido suficiente para una gestión adecuada de almacenes y mucho menos aplicado por los responsables. Nosotros como auditores hemos diseñado un manual más completo, más actualizado, que adjuntamos al presente informe. Eso es la clave, el valor agregado del trabajo del auditor interno, auditor operativo. Los informes que contienen recomendaciones constructivas, no nos cansamos de decir que nuestras recomendaciones siempre son constructivas, no son destructivas. Los informes que contienen recomendaciones constructivas pueden hacer mucho para alentar la conducción de mejoras en los programas o actividades de la entidad. Además, los reportes de tipo informativo revelatorio que comunican datos útiles sobre asuntos importantes pueden asesorar al titular de la entidad para llevar a cabo su responsabilidad. Estos son los objetivos básicos de la auditoría, ¿sí? O sea, por decimos, estamos haciendo la auditoría operativa en la gerencia de venta. Entonces dice de que además de detallar ampliamente el desarrollo del hallazgo, en las recomendaciones podemos señalar que recomendamos a su autoridad considerar la información relevante que hemos obtenido en relación a lo que significa la devolución de nuestros productos por los clientes, lo que adjuntamos al presente informe, los precios de productos similares en el mercado con relación a los nuestros, etcétera,
que consideramos será importante para su autoridad en la toma de decisión, ¿no? O sea, independientemente al hallazgo, le decimos que le estamos dando información relevante e importante. Dice, además, dice, ¿no? Están viendo la gran diferencia con el trabajo que hace el auditor contable financiero, que no hace este trabajo. Pero ayer les he aclarado, no hace este trabajo cuando hacen auditoría financiera contable, pero hacen este mismo trabajo cuando hacen auditoría operativa. O sea, los auditores externos contables financieros también hacen auditorías operativas y lo denominan trabajos de consultoría. Al exponer una recomendación y describir lo que la entidad pretende hacer, da como resultado informes más provechosos y enfoca la atención en lo que aún necesita hacerse. Así leeremos rápidamente todo porque nos da una gran idea en el contenido fundamental de las recomendaciones. Las recomendaciones incluidas en el informe deben estar dirigidas al titular de la entidad y al funcionario responsable del área al nivel más alto, de tal manera que puedan tomar la decisión, ¿no? Tal vez acá podemos decir las recomendaciones incluidas en el informe, o sea, en realidad el informe, ¿no?, deben estar dirigidas al directorio, coma, ¿no? Al directorio, coma, al titular de la entidad, o sea, la MAI, ¿no? Cuando dice al titular de la entidad, está diciendo la MAI. Y al funcionario responsable del área a nivel más alto, de tal manera que pueda tomar decisión. Seguimos. Pero, reitero, pueden preguntar. También las recomendaciones deben incluir precisamente recomendaciones en los informes cuando el trabajo indique que se necesita tomar acciones para lograr mejoras o corregir deficiencias, aun si las acciones correctivas han sido iniciadas al momento de elaborar el informe, ¿sí? Y incluso acá podemos poner, ¿no? Primero la idea les diré, ¿no? O sea, las deficiencias de almacenes, ejemplo, lo hemos discutido, comentado con el gerente administrativo, con el encargado de almacenes y le hemos dicho esto está mal, esto tienes que mejorar. Ejemplo, tomar, hemos elaborado un formulario de ingresos y este otro formulario de egresos de los activos de almacenes. Y todavía no hemos presentado informe, pero ya le estamos dando. Entonces, dice que aún si haya corregido, igual hay que informar, dice. Si han iniciado, dice, las correcciones al momento de elaborar el informe, y podemos poner, e incluso antes. O sea, no necesariamente ni el gerente, ni nosotros, ni los funcionarios de almacenes tienen que esperar al informe final. Podemos en el camino ir ya corrigiendo, como se dice vulgarmente, en el camino acomodando la carga. Eso, bonito sale eso, ¿no? Es un dicho popular que escuchamos. Ya, haz nomás en el camino, vamos a acomodar la carga. Eso escuchamos, ¿verdad? También debe incluirse, dice, las recomendaciones de las acciones necesarias que hubieran prometido o iniciado. Reiteramos, también debe incluirse en las recomendaciones si las acciones necesarias se hubieran prometido o iniciado, ¿ya? Básicamente, si se ha iniciado, lo que he comentado ya. Entonces, ya han iniciado, ya han empezado a utilizar los formularios que les hemos dado, ¿ya? Pero igual nosotros incluimos en el informe. Bajo estas circunstancias es preferible exponer las recomendaciones en lugar de citar simplemente las acciones prometidas. O sea, obviamente, ¿no? De que no vas a decir hemos acordado
unos modelos hemos otorgado unos modelos de ingreso y salida de activos de almacén. No, tienes que decir siempre, en nuestro examen hemos determinado una deficiente administración en lo referente a ingreso y salida de activos de almacenes, para lo cual hemos diseñado formularios específicos que hemos entregado al encargado del almacén, quien ha puesto en vigencia con autorización del gerente administrativo, ¿sí? Porque almacenes no depende de la gerencia financiera, depende de la gerencia administrativa. Además dice, qué importante esto de las recomendaciones en la auditoría operativa, a diferencia de la auditoría contable financiera, que no pone mayor énfasis en lo que significa la calidad de las recomendaciones. Y no porque no lo sepan o porque no quieran, sino, como hemos dicho, no han sido contratados para eso, ¿sí? Los auditores no están facultados para efectuar cambios en las políticas de la entidad ni en sus procedimientos o funciones. Eso es muy importante, ¿no? Por decir, cuando hemos diseñado los formularios de ingreso-egreso, le hemos dado al gerente administrativo quien ha ordenado que se ponga en ejecución, ¿ya? Nosotros les explicamos cómo se llena, cuándo se llena, pero nosotros no ordenamos directamente. Pon esto en vigencia. No, no tenemos funciones ni atribuciones por ordenar directamente. Pero dice, sin embargo, cuando observan deficiencias en las operaciones u oportunidades de la entidad para lograr mayor economía, mejorar la eficiencia y obtener mejores resultados, deben hacer las recomendaciones apropiadas. Está reiterando que debemos recomendar oportunamente con la aclaración de que no podemos ordenar directamente que se implemente las recomendaciones que estamos efectuando. Algunos problemas revelados en la auditoría pueden tener varias soluciones posibles y pueden presentar ventajas y desventajas, ¿sí? Entonces dice de que en la determinación de lo que significa la condición, criterio, efecto, causa, para la solución puede haber varios tipos de solución, de las cuales nosotros escogemos la que consideramos la más importante. No quiere decir que es la única. Contenido de las recomendaciones. Seguimos en las recomendaciones, que es la parte más importante dentro del cuerpo del informe, desarrollo de hallazgos. El punto fundamental, ¿no? Es en lo que significa, más o menos, cuando vas al médico, el médico te diagnostica, te hace exámenes, análisis, sangre, orina, ecografía, tomografías, radiografías, resonancias magnéticas. Todo eso no sirve si no te da tu receta de tratamiento y medicación. Esas son las recomendaciones. Igual en la empresa has podido hacer 1000 cosas. Has podido utilizar una serie de procedimientos de evaluación. Pero si no haces una recomendación adecuada, no sirve para nada tu trabajo. Las recomendaciones constituyen la opinión considerada del auditor sobre una situación y deben reflejar su conocimiento y juicio sobre el asunto en términos de lo que debe hacerse acerca de él. Las recomendaciones deben ser diseñadas para rectificar condiciones que necesitan mejora. Cuando se haga una recomendación, la sección de hallazgos respectiva debe incluir una exposición clara del objetivo o la razón por la que se cree que se necesita tomar la acción. Las recomendaciones que no están adecuadamente expresadas no son persuasivas. Y hemos dicho que tenemos que convencer al gerente con nuestro informe. Dice entonces que las recomendaciones que no están adecuadamente expresadas no son persuasivas, claras ni convincentes al lector, al gerente. El simple hecho de que se haga una recomendación no constituye por sí misma una base para suponer que los funcionarios de la entidad van a aceptarlas con entusiasmo.
Pero también dice en el marco de las recomendaciones, es importante la identificación de las recomendaciones sustanciales, o sea, la más importante. Cuando el auditor cree que debe efectuar una acción sobre la base de sus hallazgos, el informe no debe dejar duda en la mente del lector de que se está haciendo una recomendación sustancial. Deben ser presentados convenientemente para ayudar a los lectores a ubicarlos e identificar adecuadamente. ¿Sí? Entonces, algo que no les he dicho, ha sido un desliz mío, y en varias partes debía decirlo, ¿ya? Pero no es tarde para que puedan subsanarlo y fundamentalmente para que puedan aprenderlo. Entonces, el informe en sí, las recomendaciones en forma particular, hemos dicho que tienen que dirigirse al directorio, a la MAE, también hemos dicho a la Contraloría, si es entidad gubernamental, y lo que me he olvidado, y lo van a notar en algún lado, y es sustancialmente importante, al comité de auditoría. Uy, me he olvidado hablar del comité de auditoría, ¿ya? El comité de auditoría tiene un papel relevante fundamentalmente en lo que significa el trabajo de los auditores internos y en particular las auditorías operativas. Juega un papel bien importante, ¿no? Y les cuento que los comités de auditoría para los bancos, por ejemplo, están ampliamente desarrollados, explicados en la norma que ha sacado ASFI, la Superintendencia de Bancos. En seguros también se ha normado, reglamentado las funciones de los comités de auditoría. Son, como decir, en la práctica, el canal de comunicación entre los auditores de todo lo que han hecho con el directorio, ¿sí? Entonces, antes que llegue al directorio el informe, el comité de auditoría, independientemente de lo que haga el gerente, pero a pesar que generalmente el gerente también es parte del comité de auditoría, hacen una serie de observaciones, comentarios para mejorar el informe. No, generalmente no para corregir, para mejorarlo, ¿no? Porque partimos del criterio que los auditores han hecho un buen trabajo y el comité simplemente quiere enriquecerlo, mejorarlo, no cambiarlo. Pero tomen nota, por favor, comité de auditoría clave, clave y obligatorio en entidades financieras como los bancos, seguros. Sí o sí tiene que haber un comité de auditoría. ¿Sí? Comité de auditoría. También el comité de auditoría para Víctor esto va. El comité de auditoría analiza detalladamente, inicialmente, los contratos con los auditores externos contables financieros y luego analiza también detalladamente los informes de los auditores externos referente a la entidad. Ejemplo, ¿no? ¿Cuántos informes presenta Víctor, el auditor externo? Ya les he dicho en una clase con referencia a una auditoría financiera de razonabilidad. ¿Cuántos informes presenta a la entidad contratada, al banco que le ha contratado a la empresa de auditoría? ¿Cuántos informes presenta? ¿Saben eso? Les han enseñado o debían haberles enseñado en auditoría financiera. ¿Cuántos informes? Víctor, ¿te has desmayado? Di pues, no sé. Licenciado, son 11 informes que tiene que No, presentar. 6 informes son, no son 11, 6. 6 nomás, lo que conocemos el de razonabilidad, el que conocemos el de impuestos, el que conocemos de los riesgos, el que conocemos de control interno, son 6 informes. No 11, 6 son, ¿ya? Y obligatorios además, obligatorios, sí. Ya, seguimos entonces. 19.5 dice, eso ya hemos comentado también, ¿quién va a implementar las recomendaciones? Entonces dice, el informe debe establecer cuál es el funcionario de quien se espera que actúe en la implementación de las recomendaciones. Es importante identificar porque en la siguiente lección que vamos a estudiar
porque vamos a acabar el miércoles y el jueves y vamos a fijar la fecha del examen final. Ya 2 clases nomás ya nos falta para terminar todo. Presentación del informe cuando los funcionarios no han aceptado una recomendación. Cuando los funcionarios, hablando inicialmente del gerente general, no ha aceptado la recomendación, los gerentes general y compañía dice cuando los funcionarios no están de acuerdo con las recomendaciones propuestas y cuando después de estudiar los puntos de vista de aquellos el auditor cree que su posición inicial es válida y debe ser tomado en cuenta, el informe debe seguir esta sucesión, o sea, este proceso, el hallazgo y las conclusiones, los comentarios de la entidad y, lo más importante, la evaluación del auditor que muestre los méritos desde su posición respectiva, la posición y argumentos de los funcionarios afectados y una recomendación firme, ¿ya? O sea, en el párrafo de comentario de los responsables, para que puedan comprender fácilmente, y generalmente casi en 90% de los casos, el gerente dice estoy de acuerdo, y que se implemente la... Pero puede haber, como dice acá, alguna vez que no está de acuerdo, ¿ya? Entonces, en la parte de comentario de los responsables, nosotros añadimos de que en forma breve, específica, por qué hemos hecho tal recomendación y decimos por qué no tiene razón el gerente en observar la recomendación. O si hacemos una recomendación en firme. Dime, Lidia. Licenciado, disculpe una consulta. En caso de que por una situación extraordinaria fuera el comité de auditoría el que no estuviera de acuerdo con las recomendaciones. Eso es en forma más amigable porque no estamos, o sea, no somos enemigos con el gerente, pero estamos en equipos distintos, ¿no? Como un partido de fútbol, un equipo es del gerente y de nosotros el equipo de auditoría, ¿no? Nos enfrentamos, pero no nos peleamos, ¿no? Como un partido es, se enfrentan a los dos equipos, pero termina el partido, todos siguen haciendo amigos. En el mismo ejemplo del equipo de fútbol, el comité de auditoría es parte del equipo de auditoría interna, ¿sí? Entonces, no hay problema, podemos arreglar las cosas en casa, ¿ya? Y decir, esto arreglaremos, esto lo mejoraremos, ¿ya? Cosa distinta que el gerente ya está en el otro equipo, ¿sí? Rogelio, dime. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado, una consulta. Cuando realizamos las recomendaciones, como el ejemplo que decía, ¿no? Diseñar un formulario o un manual. Licenciado, cuando aceptan nuestras recomendaciones y en la siguiente gestión volvemos a realizar la evaluación y se vuelve a dar las fallas o debilidades, luego el personal nos dice, pero tú me has recomendado esto, porque ha fallado, es tu culpa, si puede pasar esa situación. Licenciado, ¿hasta qué nivel podríamos recomendar, licenciado, o cómo podríamos elaborar con un ejemplo, licenciado? Ya, o sea, vayamos a almacenes nuevamente. Hemos hecho las recomendaciones, ha sido aprobado por el comité de auditoría, ha sido aprobado por el directorio, por la MAE, y se ha procedido a la implementación. Entonces, hay dos posibilidades. Que, ok, excelente, ahora todo funciona 100 puntos. Pero lo que vos dices, puede suceder que sigue igual las deficiencias, las fallas, por ahí incluso se ha agudizado estas deficiencias, ¿ya? Entonces eso también les he explicado en una clase, que cuando se mantiene en forma grave las deficiencias, lo que hace el gerente general ya contrata una consultora especializada en la administración de almacenes. Es lo que sucede, ¿ya? Les dije en una de las clases, el auditor interno hace las veces del médico general. Cura todo, pero no es especialista en todo, ¿ya? Entonces, en cualquier clínica, hospital, policonsultorio,
además del médico general, del médico internista, hay ya los especialistas, traumatólogos, radiólogos, urólogos, ya cuando van a ver específicamente un tema que no lo ha podido solucionar el médico general, el médico familiar, el médico internista, como se llama. Igualito sucede en la empresa. Si todo ha salido bien, pero no ha servido para que con nuestras recomendaciones mejore la administración de almacenes, el gerente va a decidir que se contrate una empresa consultora especialista en almacenes. Eso es lo que sucede. Pero si quieres seguir preguntando, seguimos. Está bien, licenciado, gracias. Ya. En ese tipo de casos, licenciado, ¿recaería alguna responsabilidad por no tener una recomendación efectiva? No, no, no. Es como al médico general le quieres dar una responsabilidad porque no se ha sanado un paciente. No es su responsabilidad. ¿Ya? El paciente, la persona, pese al buen tratamiento del médico general, no se sana, no es su culpa porque cada persona tiene una patología distinta, ¿no? Nuestro cuerpo reacciona en forma distinta de cada persona. Igual en la empresa, no siempre va a servir el medicamento que hemos dado a la empresa, ¿ya? Entonces, en esa parte, al menos en la parte de lo que le corresponde al auditor, no hay ninguna responsabilidad. Que pudiera haber responsabilidades en relación a los funcionarios de almacenes, ejemplo, así bien sencillo, que todos lo han recomendado a partir del gerente general del comité de auditoría que se implemente el formulario de ingreso y salida y no lo están implementando. Y por eso está mal, sigue mal almacén. No es culpa del auditor, ¿ya? En todo caso, si alguien tiene que procesar es al responsable de almacén. Es eso, ¿sí? En la siguiente lección vamos a ver los procesos que se generan más bien en el incumplimiento de las recomendaciones. En el mismo ejemplo, ¿no? De que Auditoría Interna ha recomendado la implementación de los formularios y el almacenero no ha hecho caso, ya. Se vuelve, como dices vos, al año siguiente a evaluar. Es la siguiente lección que se llama seguimiento. A efectuar el seguimiento y no se ha implementado. Entonces se informa al gerente y se le da un nuevo plazo para que implemente. Por decir 3 meses. Después de los 3 meses vuelve el auditor, tampoco implementado. Entonces ya se le inicia un sumario administrativo al encargado de almacén. Es el procedimiento, ¿sí? Generalmente el auditor no asume responsabilidades, ¿no? Porque al final, cualquiera sea el tipo de recomendación que emitas, la palabra clave, recomendación, ¿ya? No le estás obligando al gerente, ¿sí? Y el gerente no te puede decir, oye, por tu culpa está peor que antes. Lo que me has recomendado no sirve. Y vos le dices, señor gerente, acaba de decir usted que lo que es recomendado. No le he obligado, señor gerente. No le he obligado. Es solo una recomendación. Es la gran diferencia que se refiere a una función del gerente en línea y a una función del auditor a nivel staff de asesoramiento. Está bien las preguntas, me alegra las preguntas, ¿no? Información financiera complementaria, ¿no? Dice, a Víctor le gusta esta parte, pues como le apasiona la auditoría, Dice, le apasiona la auditoría contable financiera, y no está mal, ¿no? Porque él dice, es una belleza la auditoría contable financiera, igual que la auditoría operativa. Solo la diferencia es que hay pocas posibilidades laborales, ¿no? En cambio, en la auditoría interna, en la auditoría operativa hay bastante trabajo, hay bastante, está de moda. Todo el mundo en nuestro país está de moda. Las empresas ya han aprendido, los gerentes han aprendido la importancia del auditor interno operativo. Entonces quieren, ya les he dicho varias veces, no un auditor que les diga el debe cuadra con el haber en la cuenta caja, no. Quieren que le diga al auditor, señor gerente, le informo que sus ventas del 100%
han caído al 60%. Tenga cuidado, ¿no? Podemos entrar en quiebra. ¿Cómo? ¿Cuándo el gerente? Ese tipo de auditor quiere ahora, en la actualidad, el gerente en todo el mundo, en Bolivia, mucho más aún que el mercado es muy competitivo, ¿sí? Y además es perverso el mercado, ¿no? Bien perverso es el mercado de cualquier producto, ¿ya? La competencia está viendo cómo eliminarte del mercado. Y para que no te eliminen necesitas pues auditores totalmente eficientes que te informen antes de que muera el paciente, ¿ya? Antes, ¿ya? A nivel de consultoría, eso hemos estudiado. El auditor interno tiene dos funciones fundamentales, ¿no? La primera función es la que llamamos, la que hace también el auditor financiero contable, referente a la palabra que es la palabra, la que determina la confiabilidad, ya no me acuerdo la palabra, determina la confiabilidad. Eso también hace el auditor interno operativo, pero a su vez el auditor interno operativo también hace labores de consultoría, ¿sí? Y antes de que se ejecuten las operaciones, pero siempre cuidando su independencia y su objetividad. O sea, en resumen, las dos funciones del auditor interno operativo, ya me he acordado la palabra, la función de salvaguarda. El auditor contable financiero externo también hace labor de salvaguarda, pero el auditor interno financiero operativo además hace labor de consultoría. Te informa oportunamente en tiempo real. Cuidado, señor gerente, nos están devolviendo mucho nuestros productos. Algo está pasando en la fábrica, ¿sí? Ya háganme otra auditoría operativa en la fábrica. El gerente así va a reaccionar, ¿sí? Está bien las preguntas, Pedro, ¿sí? Alguien quería preguntar y no le he permitido. Creo que era una señorita. ¿Puede preguntar? No, licenciado, yo le quería preguntar sobre lo que después explicó, qué pasa si las recomendaciones son dadas, son aprobadas, pero no son implementadas. Pero justo levanté la mano y explicó esa parte, entonces, Ya, está bueno, bien, dice. Gracias, señor. En el caso de ciertos tipos de auditorías financieras operacionales, ojo, escuche, financieras operacionales, ¿sí? No es financiera contable, financieras operacionales. Para que antes de continuar leyendo nos ubiquemos para medir la eficacia y eficiencia de los procesos contables, no para evaluar, medir los saldos contables, sino el sistema en sí. Más sencillo todavía, el ejemplo. ¿Qué informes te emite tu sistema contable? Ejemplo, cuentas por cobrar. ¿Por clientes? Sí. Pero ahí se queda, sí, no. ¿Y por productos? ¿Por vendedores? ¿Por zonas? No, no hacemos, no hacemos. Entonces, eso evaluamos en la auditoría operativa financiera. Y dice, puede ser necesario o conveniente incluir información financiera complementaria que sirva para explicar o apoyar las partes del informe. Frecuentemente dicha información es obtenida y resumida por el auditor sin que necesariamente se haya efectuado las pruebas. Todo lo que acabo de hacer, es decir, sin que se hayan efectuado pruebas de auditoría que hace el auditor contable financiero para verificarlas y evaluarlas. Normalmente la presentación de información financiera complementaria debe limitarse a circunstancias especiales y no muy extensa, y no ser muy extensa. Ejemplo, entonces le hemos pedido al contador si tiene información financiera referente a cuentas por cobrar por clientes y productos y nos ha dicho sí, tengo, aquí está. Entonces, cuando le estamos haciendo el informe al gerente general y decimos, además se ha determinado que tal porcentaje de las ventas a crédito están en mora, ¿sí? Y fundamentalmente en los productos referentes a B, C, ¿ya? Estamos utilizando la información financiera, pero de otra manera. Y por último, ya terminamos, unos minutitos más, por favor, para entrar a la siguiente clase ya al otro tema. Con esto vamos a terminar, esto es rápido. Y nos dice de que hay que incluir en el informe anexos al informe. Y eso está complementado con el siguiente que dice uso de ayudas visuales al informe. Está complementado
con eso. Primero leeremos el 1.2.21. La inclusión de anexos debe ser debidamente considerada por el auditor. Estos contienen información relacionada con los asuntos tratados en el cuerpo del informe, que van a permitir aclarar al lector los aspectos técnicos incluidos en el mismo. Cuando estas informaciones son necesarias, están ubicados al final del informe, a manera de apéndice, debiendo incluirse solo esto, en caso necesario, ¿ya? Porque si todo lo que has recopilado quieres poner al informe, leyes, decretos, procedimientos, eso, se va a volver tu informe, 3 tomos se va a volver, ¿ya? Lo necesario nada más. Y complementando eso, ahí dice ayudas visuales en el informe. Las fotografías, los dibujos, los cuadros, las gráficas, los mapas, los videos, que no está acá, los videos, las grabaciones, tampoco está acá, pueden a menudo presentar los asuntos de un informe en forma más clara y enérgica, con relación a lo que puede hacerse las palabras en tablas. O sea, un flujograma te puede decir con más objetividad y eficacia cuál es el proceso de una operación. O una foto te puede decir en qué situación está la construcción. A que estés explicando que todavía no se han puesto las puertas, las ventanas, la foto te va a decir todo, ¿ya? Tales ayudas visuales pueden ser especialmente útiles para efectivizar los puntos centrales del informe para reducir el monto de detalle necesario en el texto, ¿no? Una foto te ahorra que escribas 2, 3 hojas, ¿no? Y ahí ya dices, en resumen nomás, que no se ha concluido la obra de acuerdo a cronograma. Ver foto adjunto, ya está. ¿Sí? Entonces seguimos. ¿De quién? Esto ya fácil también. ¿De quién es la responsabilidad de redacción del informe? Obviamente inicialmente del senior, del senior y del supervisión. La redacción del informe debe hacer el auditor jefe, o sea, el senior del equipo de auditoría que realizó el examen. Pero también comparten esta responsabilidad los redactores que intervinieron en las diferentes fases, o sea, el junior. Jovencitos como ustedes también participan en la elaboración del informe, por las que pasa el borrador del informe hasta llegar a la consideración del jefe de la unidad de auditoría interna. Este es el responsable para el contenido de todo el informe. Obviamente, participa en la redacción del informe el junior, el senior, el supervisor, y lo presentan al gerente de auditoría, director de auditoría. Y si por azares del destino algo estuviera mal, incorrecto, no correspondería, al que cortan la cabeza es al gerente, no a los auditores, al gerente. Esa es la figura, ¿sí? Por eso dice, es necesario una revisión por el jefe de auditoría de los informes, que básicamente se refieren a que durante esta revisión el jefe de auditoría comenta con el responsable de la auditoría las diferencias y observaciones que surjan de su revisión. La revisión no solamente se limita a la redacción, sino que se extiende a todos los aspectos que permitan alcanzar su perfeccionamiento y constatación. Y antes de continuar, yo trabajé en la Contraloría General de la República, ahora es del Estado, y tenía un gerente de auditoría que recibía los informes y imagínense en la Contraloría, sabíamos ser 200, 300 auditores, entonces cualquier cantidad de informes recibía el gerente de auditoría, pero tenía una metodología interesante. Agarraba un informe y abría en cualquier página y empezaba a leer y a marcar, está mal, está mal, está mal. Y ya no leía nada más y devolvía el informe, revisen, está mal, he encontrado estos errores. Y teníamos que empezar a revisar de nosotros, volver a leer las 100 páginas por decir, porque el director había observado una sola página y ha dudado de nuestra seriedad y teníamos que revisar de nuevo todo. Es por eso dice que
A continuación tenemos una lista de preguntas que ayudará al jefe de auditoría a efectuar una revisión consecuente con su responsabilidad, dice, ¿no? Y entonces, esto vamos a llamarle lo que ustedes conocen con el nombre de control de calidad. O sea, el director de auditoría hace un control de calidad. Dice inicialmente, el director de auditoría efectúa el examen preguntándose, ¿el examen cubre el propósito de la auditoría? ¿Es necesario expresarlo de esta manera, como han presentado los auditores? ¿Comunica a la administración lo observado? ¿Se va a comunicar al gerente lo observado? ¿Los hallazgos cumplen con los atributos y que las características? Eso, ahorita vamos a volver. No he completado, lo volveremos nomás. Tanto hemos hablado, las recomendaciones, ya no voy a escribir, como estamos contra el tiempo, entonces ponemos acá. Así. Conclusiones. Ponen el título, ¿ya? Acá hay una conclusión breve. Esta es una conclusión breve. No se pone conclusión, pero es una conclusión breve. Y aquí es la detallada, la recomendación, y tanto que hemos hablado de los comentarios de los responsables. O sea, en el informe se pone estos subtítulos, ¿ya? No se pone estos otros que están en rojo. No se pone los que están en rojo, pero se desarrolla cada hallazgo. Y estos tres, que son atributos complementarios, sí, desarrollamos, obviamente copiamos ya de las hojas de trabajo, de lo que están preparando ahora ustedes en el ejercicio. Y seguimos en el control de calidad, dice, veamos los otros 4 siguientes, para que puedan inquietarse. Dice, las conclusiones se apoyan en los hallazgos presentados. Qué bonito, ¿no? De desarrollo de hallazgos vienen las conclusiones. Tiene que ser como un chorro de agua, continuo. Las recomendaciones responden a las conclusiones, son factibles, prácticas y económicas. Es necesario la acción correctiva que se recomienda. Es adecuada. Está haciendo control de calidad del gerente de auditoría. ¿Son actuales los hechos que se presentan? Estamos hablando del informe. La administración entenderá el informe. Hemos dicho que no debemos utilizar términos técnicos. Por eso, cuando dice la administración, en particular, el gerente entenderá el informe, puede expresarse con más claridad, en palabras más sencillas. Se dejó decir algo y puede incluirse. Es el control de calidad que está haciendo el gerente de auditoría en la organización. Y por último dice, el informe que está revisando el gerente de auditoría, dice, todo el trabajo presentado es el resultado profesional, tiene la calidad de un trabajo profesional, el informe cumple con las normas de auditoría aplicables, es correcto, completo y bien presentado, bonito hemos dicho, con carátula, con título, bien bonito se presenta. Incluso algunos informes lo presentamos empastados, ¿no? Como una tesis de verdad. Los hallazgos están expresados en forma objetiva, clara, sencilla, debidamente respaldado en los papeles de trabajo, en el informe conciso pero suficientemente completo para ser entendido. Y entonces, para concluir, voy a buscar un informe modelo de auditoría para que puedan leerlo y comprender y entender todo lo que hemos visto ahora teóricamente, ¿ya? Entonces voy a buscarlo y ustedes van a poder encontrar todo lo que hemos hablado ahora. Y si hay algunas consultas, preguntas, el miércoles vamos a ver el penúltimo tema, el jueves terminamos.
y a la fecha del examen para que preparen. Les adelanto el informe, el examen es todo lo que hemos visto al último, desarrollo de hallazgos, ¿ya? O sea, va a ser una parte teórica, que es condición, criterio, efecto, causa, cuáles son las condiciones típicas, criterios típicos, y después un ejercicio similar a lo que están haciendo en el grupo en su casa. Igualito, un ejercicio. Ese es el informe final. No les voy a preguntar de tanto que hemos avanzado, tanto material que hemos avanzado, no. Simplemente de estos temas últimos que hemos visto, ni siquiera los últimos, sino el tema último referente al desarrollo profundo de hallazgos. Eso, ¿sí? Y la comprensión de los atributos principales y complementarios de un hallazgo. Entonces, dígame, hasta mañana. Hasta mañana, Liz. No, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Lice. Hasta el miércoles, licenciado, gracias. El Ya, miércoles. Luego, chao, ¿no? licenciado. Hasta el miércoles, chao. Chao, nos vemos.